Hoy este día vamos a comenzar una nueva lección que tiene como título como quien tiene autoridad. Recordemos que estamos estudiando la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En esta parte de esta lección, como quien tiene autoridad, vamos a estar describiendo de la primera Pascua a la segunda Pascua. Vamos a ver al Señor Jesús en Capernaum, donde Él realiza una sanidad de un endemoniado en la sinagoga. También vamos a estar tocando en Capernaum la sanidad de la suegra de Pedro y de otros. Y también en Galilea vamos a ver el comienzo de las enseñanzas de Jesús y recorrido de sanidad. En Galilea también vamos a ver la sanidad de un leproso y el entusiasmo que generó. Y regresa él a Capernaum, donde se realiza la sanidad de un paralítico. Y ahí cerca de Capernaum, el llamamiento que se da de Mateo. Esta lección abarca el primer recorrido de Galilea que hizo Jesús. Además, también abarca algunos eventos que sucedieron en Capernaum antes y después del recorrido. Entonces, los acontecimientos de esta presentación son los que precisamente ponen el epíteto o la descripción, pues el título del gran, o sea, al gran ministerio que desarrolló allí en Galilea. Y precisamente una palabra clave del texto es la palabra autoridad, o también el sinónimo de esta palabra, potestad. Cuando el Señor Jesús habló en la sinagoga de Capernaum, dice el texto que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, Jesús asombró a los que estaban presentes, no solo con su enseñanza, sino los asombró también con sus acciones. Y cuando echó fuera un demonio, dice la Escritura que estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Bueno, estas extraordinarias demostraciones de autoridad lo pusieron a andar por el camino de los enfrentamientos, en el sentido de enfrentarse con los dirigentes religiosos judíos. Y precisamente en esta lección, hermanos, vemos a Cristo en una confrontación cara a cara con sus críticos. Y cuando se preparaba para sanar a un paralítico, él hizo la osada alegación en el sentido de que el Hijo del Hombre, o sea, hablando de sí mismo, tiene autoridad. El Hijo del Hombre tiene autoridad. ¿Dónde tenía esta autoridad? Bueno, en la tierra para perdonar los pecados. Esto lo dice claramente en Mateo capítulo 9, versículo 6. Cuando el paralítico anduvo, la multitud se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal autoridad a los hombres. Entonces, con esta descripción introductoria que tenemos precisamente de esa autoridad del Señor Jesucristo,
vamos a ver precisamente esa descripción como quien tiene autoridad, y la vamos a ver en primer lugar en Capernaum. En primer lugar, veamos lo que es o lo que era para él enseñar con autoridad. Bueno, cuando Jesús comenzó su ministerio en Galilea, él encontró a oyentes dispuestos en las sinagogas que había en casi toda ciudad. En las sinagogas, después que se leían las escrituras, el que estaba a cargo del servicio, o sea, el hombre que estaba a cargo del servicio se llamaba el principal. O sea, así se le describía como el principal. Y entonces este principal podía invitar a quien quiera que estuviera presente, o sea, a quien este principal consideraba apto para comentar el pasaje. Esa era una manera de desarrollar el desarrollo, el aspecto religioso, el culto religioso, podríamos decir. Y luego vemos que el día de reposo, posterior al llamado que hizo de los 4 pescadores, que ya lo hemos visto claramente en la última lección, él y sus discípulos asistieron a la sinagoga de Capernaum. Ya hemos establecido lo que era una sinagoga. Era un lugar donde estudiaban la ley mosaica. Ya hemos descrito de que para que una sinagoga existiera, por lo menos deberían de haber 10 judíos profesantes de la ley mosaica. Entonces, él y sus discípulos asistieron a la sinagoga de Capernaum. Se dice, hermanos, que hoy en día se pueden ver todavía las ruinas de los cimientos de una sinagoga del siglo I, allí en la ciudad de Capernaum, o lo que fue la ciudad de Capernaum. Entonces, él y sus discípulos asistieron a esta sinagoga de Capernaum. Y cuando llegó el momento apropiado, a Cristo se le permitió hablar. Ya he descrito cómo se desarrollaba precisamente un servicio religioso. Entonces, a Cristo se le permite hablar. Y dice la Escritura que los que le oyeron se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto está descrito en Marcos capítulo 1, el versículo 22. Los escribas no hablaban por su propia autoridad. En lugar de ello, los escribas citaban a un sinfín de autoridades que habían hablado sobre el tema. paráfrasis de la Biblia conocida como la Living Bible dice este versículo: la congregación estaba sorprendida porque hablaba como una autoridad, no tratando de probar sus argumentos, citando a otros, y esto era bastante diferente de lo que estaban acostumbrados a oír. Bueno, a medida que se avance en este estudio, vamos a oír a Jesús proclamar de esta manera. Se decía primero: oíste que fue dicho. Fíjense bien, oíste que fue dicho. Fíjense que claro, se decía: oíste que fue dicho. Pero el Señor Jesucristo decía: pero yo os digo. Entonces, hermanos, vamos a ver desde esta base de la autoridad, vamos a
ver la situación de lo que era exorcizar con autoridad. Los servicios de la sinagoga se caracterizaban normalmente porque en ellos reinaba un decoro fundamental. Pero mientras Cristo estaba hablando, aquella calma se hizo añicos con un grito. Miren lo que dice en Marcos, en los versos 23 y 24 del capítulo 1. Dice ahí: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Noten que este es el grito que da. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Hermanos, aquí cuando vemos que lo describe como el Santo, tenemos que entender que está hablando en una forma de que el Santo era una de las designaciones dadas al Mesías prometido. Y Lucas, hermanos, nos dice que el espíritu inmundo era un demonio. Miren lo que nos dice en Lucas capítulo 4. Vamos a consultar Lucas capítulo 4, los versículos 33 y 35. Dice claramente de esta manera, versos 33 y 35. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Demonio, hermanos, es una transliteración de la palabra daimonium, del idioma hebreo. Y quiero decirles pues que los demonios son seres sobrenaturales malvados. Los subordinados de Satanás, o sea, los que están al servicio de Satanás, Mateo describe, cuando se refiere a Satanás, se refiere a Satanás como el príncipe de los demonios. Entonces, los demonios son seres sobrenaturales malvados, los subordinados de Satanás, dedicados a llevar a cabo su voluntad. Esos son los demonios. En los tiempos neotestamentarios, los demonios podían poseer personas en contra de su voluntad. Así era esta situación, darse esta posesión en contra de su voluntad. Por supuesto que esto ya no es así, ya esta situación no se da. Hay quienes, los eruditos liberales, niegan que en los tiempos de Cristo existiera la posesión demoníaca, argumentando que las personas supersticiosas atribuían las enfermedades físicas a los malos espíritus. Sin embargo, Lucas, hermanos, que era un médico, hizo una distinción entre los que tenían enfermedades físicas y los que eran atormentados de espíritus inmundos o poseídos por demonios. Él hace esa distinción en una forma muy clara. Posteriormente veremos esta distinción más adelante en la lección. Los demás autores del Evangelio hicieron la misma distinción. O sea, sería imposible considerar la posesión de demonios
como una simple enfermedad, sin hacer violencia al lenguaje usado en todos los casos de la expulsión de los demonios. Pero como he dicho, pues esto lo vamos a estar viendo todavía más claramente más adelante. El fenómeno pues de la posesión demoníaca le dio a Jesús mayor oportunidad para demostrar su poder y para dar a conocer su compasión. En Marcos en el capítulo 1 y en Lucas en el capítulo 4 se recogen los relatos del primer incidente cuando Jesús echa fuera un demonio. Allí se describe esta situación. ¿Y qué es lo que vemos? Que cuando el demonio le interrumpió, Cristo reprendió al espíritu inmundo. Y lo que vemos es que el demonio montó en cólera, derribando al poseído, sacudiéndolo con violencia y haciéndolo clamar a gran voz. Y al final, sin embargo, dice la Escritura en Lucas 4:35 que salió de él y no le hizo daño alguno. En la paráfrasis de la versión conocida como la Living Bible, se lee no causándole más daño, no causándole más daño. Entonces, los que estaban presentes, ¿qué sucedió? Se asombraron y dice la Escritura en Marcos 1:28 que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces, notemos, hermanos, que las autoridades religiosas locales no criticaron a Jesús por sanar en el día de reposo. Esta era una crítica que tenía origen en representantes de Jerusalén. Bueno, exorcizar con autoridad. Luego veamos lo que es sanar con autoridad, que es lo que hacía precisamente el Señor Jesucristo, sanar con autoridad. Vemos que después del servicio que se da allí en la sinagoga, Jesús y sus 4 discípulos se dirigieron a casa de Pedro y Andrés. Ya ustedes tienen bien en mente, bien claro que ahorita el Señor anda haciendo su ministerio con estos 4 discípulos que Él ha llamado. Allí encontraron que la suegra, miren qué cosa más relevante, la suegra, porque es necesario destacar, contrario al dogma humano que se refiere a Pedro como el primer papa, este estuvo casado muchos años. Pedro estuvo casado muchos años. Entonces, allí encontraron que la suegra de Pedro estaba en cama, estaba enferma, estaba con una gran fiebre. Y Jesús la tomó de la mano, Jesús la levantó y la fiebre, dice la Escritura, que la dejó. Y levantándose ella al instante les servía. Lucas capítulo 4, versículo 39. O sea, se levantó y les preparó una comida. Mientras tanto, había corrido la noticia acerca de lo que había ocurrido en la sinagoga. Y así, después que se puso el sol, ¿por qué hablamos después que se puso el sol? Bueno, puede que el pueblo haya esperado hasta